hacer la clase. Vamos a hacer un pequeño repaso de los temas de las clases anteriores. En la clase anterior habíamos visto entre distintos temas, ¿no?, que se fueron abordando el asunto de que los medios de comunicación, si bien tendemos a despersonalizarlos, a decir que son los medios y tratarlos como si fuesen cosas, sabemos que en el fondo las acciones de los medios de comunicación no pueden ser atribuidas a cosas, sino a las personas que están detrás de las cosas. Y habíamos dicho, ¿se acuerdan que detrás de un medio había, en primer lugar, un articulista, un periodista? Si vamos escalando, hay inversores, hay personas que designan o eligen poner dinero en tal o cual medio de comunicación, hay editores, hay directores, hay dueños. ¿Sí? De hecho, si recuerdan bien el tema con Clarín, una de las grandes estrategias del kirchnerismo fue particularizar y ponerle nombre a Clarín. ¿Sí? Entonces, era que, bueno, sí, Clarín miente, atacaban a Clarín, pero también empezaban a decir los nombres que había detrás de Clarín, ¿no? Por eso tanto, exactamente, Noble, Mañeto, empezaron a mencionar esos nombres que antes no estaban en la arena pública, en el conocimiento público. Por supuesto, mucha gente lo sabía, pero no es lo mismo decir Clarín a decir, bueno, detrás de Clarín está Mañeto o está Noble, ¿no? Es una manera también de salir de la despersonalización y decir, no, mira, es una persona que toma decisiones, que elige, que piensa, que hace las cosas en vista de un fin. Después, otros temas que vimos son las estrategias de los medios de comunicación, lo que vamos a ver más. Estrategias basadas en el manejo de la palabra, por eso vamos a ver que el centro de la comunicación es la palabra y el centro del discurso, por eso es tan importante. ¿Qué otros temas vimos? ¿Qué recuerdan? Yo me acuerdo de ejemplos que vimos. A ver. Vimos el test de Ash. Sí. Vimos el ejemplo del libro de Huxley que has traído, que me pareció re interesante. Sí. ¿Se acuerdan que el experimento de Asch, Salomón Asch, era el de colocar a una persona que estuviese en un aula con mucha gente donde todos decían que todos se habían puesto de acuerdo para decir algo que era a todas luces falso? Se los cuento. Había una línea acá y había 3 líneas que estaban a una distancia considerable y se habían todos puesto de acuerdo para decir que la línea más parecida era esta, era la B, una línea que obviamente no lo era, pero como la otra persona estaba sentada atrás de todo en el aula, la idea era decirle, bueno, a ver cómo va a reaccionar este tipo cuando ve algo, cuando la mayoría le dice lo contrario y todo el mundo dice lo que él sabe que no es así. Entonces evaluaron la reacción de la gente. Habían actores cómplices y todos levantaron la mano y dijeron, no, la más parecida es la B, cuando era obvio que no. Y él ahí atrás de todo le habían dado la excusa de que como él estaba atrás de todo, podía entonces equivocarse y tener un error de visión, aunque él en el fondo sabía que no era así, porque la distancia no era tan grande como para que habilitar un error de visión. De esa manera exploraron cómo reaccionan las personas cuando están en inferioridad de condiciones numéricas. Claro. Y descubrieron que solamente un 25% de los que pasaron por ese test nunca se doblegaron y que 3/4 se fueron doblegando. Al cuarto, quinto intento, que la gente insistió, no, mirá, es otra, el tipo como que fue cediendo o empezó a retardar su respuesta o empezó a decir, quiero que me repita la consigna, o se quedó callado y consintió lo que podemos llamar el atropello de la mayoría, ¿no? ¿Eso está relacionado con la teoría del framing? Está relacionado, considero yo, con la presión del argumento de la mayoría que está muchas veces en la base de los argumentos del periodismo. Muchas veces el periodismo que dice, bueno, te tira una estadística por la cabeza, o te dice, se dice, o la mayoría de las personas sostienen que. ¿Por qué? Porque saben que pocas personas, solamente un 25% en este experimento, pero son menos las personas que son capaces de sostener una posición cuando la mayoría de gente
dice lo contrario. No, lo que voy es, la teoría del framing sostiene que cada medio hace un encuadre de la noticia, ¿no? Sí. Un tema, un marco interpretativo sobre un tema. Entonces, cada medio, por ejemplo, por eso es que en, digamos, todos los diarios es distinto el título de Página 12 que el de La Nación. Sobre el mismo tema es distinto totalmente el ángulo Es como un segmento. que elige. Claro. Es como el marco que le da a la noticia, ¿no? Y esto, y decía que justamente el 25% de la gente no es muy difícil que tenga una posición que doblegue su posición por los conocimientos previos que tiene. Y cuando es una información nueva, cuando es un tema totalmente nuevo y es de relevancia alta, la incertidumbre también es alta porque necesita más orientación de información. Entonces, las 3/4 partes de la gente necesitan como... es muy fácil, digamos, que le entre esa información nueva y que los medios entren, ¿no? Como Claro. y Impregnen el criterio. y adopten Sí. esa información. Sí, para mí hay una relación, hay una coincidencia de No números. sé por qué tipo lo relacioné, no sé si tiene que porque ver. hay una coincidencia de números y una relación en el sentido de que la posición predominante del diario, cuando uno está acostumbrado a comprarlo, uno tiende a coincidir con el diario con el que tiene algún vínculo emocional. O sea, para que un lector de Página 12 esté en contradicción con el mismo diario, tiene que ser un tema muy particular. En la mayoría de los casos estará de acuerdo con el diario, si es un lector que solamente compra Página 12 y está vinculado emocionalmente con ese diario. Claro. Ahora, este tema incluye los diarios, pero también lo excede, porque lo que muestra el experimento de Gash es que las personas, ante la sensación de que están en una inferioridad de condición numérica, terminan retardando la respuesta cuando saben que esa respuesta entrará en contradicción, entrará en colisión con la respuesta de otros. Y esa lógica de que estás arrinconado, vas a estar solo, si decís eso, esa lógica también la usan los medios. ¿Por qué? Claro. Porque los medios de alguna manera muchas veces presentan posiciones como si fuesen mayoritarias. En realidad no sabemos si lo son, pero las presentan como si fuesen mayoritarias. Entonces la gente, para no contradecir a la mayoría, termina como suavizando o callándose o minimizando sus propias posiciones. ¿Sí? El experimento de Gash atestigua eso. Y lo que decías vos también es importante. Habíamos visto en la clase anterior un fragmento de la novela Un mundo feliz de Huxley. En ese fragmento, unos científicos exponen a niños al contacto con flores y con libros. Y en ese momento, ¿qué pasa? Cuando están divirtiéndose con las flores y los libros, ¿qué hacen los científicos? Que bajan una palanca y generan, ¿qué cosa? Los electrocutan. En realidad, generan un fuerte ruido, no es que le preguntan a los niños. En la novela, por lo menos. En la realidad no sabemos. Pero en la novela baja una palanca y generan un fuerte ruido que ensordece a los niños. ¿En qué momento? En el preciso momento en que los chicos están disfrutando de las flores y de los libros. ¿Y cuál era el fin? Obviamente, era generar un rechazo a la naturaleza y un rechazo a la sabiduría. Y de esa manera se aseguraban en la novela, ¿no?, que los chicos no iban a buscar leer y a comprender, porque eso a ellos los ponía en una situación de inferioridad, al mismo tiempo que no iban a buscar los deportes y las actividades al aire libre, que para ellos no eran rentables, porque decía, el amor a la naturaleza no da trabajo. Exacto. Fíjense cómo de una manera Huxley resulta... Por favor, saque sus apuntes. No, también los electrocutaron. ¿Cómo? También los electrocutaron. Bueno, cómo Huxley se adelanta a su tiempo y cómo estas personas buscan entonces generar una aversión al conocimiento y una aversión al amor a la naturaleza. Y lo que vemos es que así como fue asociado en los niños, en la historia, ¿no?, el hecho de la naturaleza y los libros fue asociado a un dolor extremo, también se podía asociar en otros casos. Por eso, cada vez que los medios de comunicación
una opinión o una actitud o una conducta que podemos llamar clásica o tradicional o familiar o religiosa es castigada, va generando en las personas la idea de que, uy, si yo actúo así y digo esto, voy a ser castigado, voy a ser atacado. Los medios de comunicación también juegan con esa lógica. O sea, juegan con la lógica del experimento de Gatch y también con la lógica de un mundo feliz. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las personas sostienen posiciones que podemos llamar clásicas, ¿no? O tradicionales, articulistas, periodistas y desde los medios se los ataca duramente. Eso va generando en las personas la idea de que, uy, si cuando tal actor se manifestó que estaba en contra del aborto, fue criticado y todo el mundo lo criticó y todo el mundo dijo que era esto o lo otro, si yo lo llego a decir, también voy a ser criticado. Entonces esa persona se termina callando la boca y va ocultando su propia opinión, ¿no? O el aborto, como puedo poner otros temas, reprobar la conducta homosexual, reprobar la anticoncepción o la eutanasia, o sostener que la familia debe ser entre varón y mujer, ¿sí? Cualquiera de esas opiniones o de esas afirmaciones genera en los medios de comunicación un torbellino donde inmediatamente se lo empieza a atacar y a sacudir y a ridiculizar desde todo punto de vista, ¿sí? Y eso va generando que la gente diga, uy, si yo digo eso, también será ridiculizado. Esa es la lógica también de los medios. Y bueno, hemos visto varios ejemplos. Bueno, esto es un panorama de los temas, ¿no? Esto es un pequeño repaso. Ahora que quería contarles algunas nociones generales de lógica y filosofía, ¿no? Que es el segundo punto que tenemos ahí. Como para entendernos y ver de qué estamos hablando cuando hablamos de medio de comunicación, porque en el fondo los medios de comunicación no dejan de ser un mensaje que está entre dos personas, entre la persona que lo escribe o que lo dice y la otra persona que lo escucha o lo lee, ¿sí? Entonces hay patrones comunes desde la filosofía y la lógica que son que también son aplicables a la comunicación a través de los medios. La inteligencia humana está en relación con la verdad y con la realidad. Cuando la inteligencia está en relación con la realidad, se dice que la inteligencia está en la verdad. Ahora, lo contrario de la verdad en principio es el error. Pero acá tenemos que distinguir en que la inteligencia, cuando no está en la verdad, puede estar en 4 estados distintos. El primero es en el error. Es decir, cuando nosotros afirmamos algo que no es así. El segundo estado es la confusión. Cuando nosotros no sabemos si estamos en la verdad o si estamos en el error. Estamos confundidos. Tenemos elementos, pero no suficiente como para poder afirmar con contundencia algo. El tercer estado de la inteligencia es la mentira. Mentira viene de mente. Mentira es cuando es la afirmación de una persona contraria a sabiendas de la realidad. O sea, el que miente no es que simplemente está equivocado, es que dice lo contrario a lo que está pensando. Y el cuarto estado de la mente es la ignorancia. Cuando la inteligencia desconoce lo que está hablando, entonces dice, ni siquiera afirmo ni niego, estoy simplemente fuera del tema. Entonces, o estamos en la verdad o estamos en uno de estos 4 estados. El error, la confusión, la mentira o la ignorancia. De estos 4 estados, ¿cuál les parece a ustedes que es el que hay uno de estos 4 que es culpable, donde hay culpa de la persona? Una mentira. Es la mentira. ¿Por qué? Porque la persona afirma lo contrario a lo que está bien. Ahora fíjense que estoy hablando de una cuestión que es subjetiva y objetiva a la vez. Es decir, puede una persona estar diciendo una mentira y puede estar en el error, o una persona está diciendo una mentira pero puede estar en la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira guarda relación con la conciencia de la persona consigo misma. Si la persona piensa algo que es equivocado y dice lo contrario de eso equivocado, tratando de engañarnos, estará diciendo algo
que materialmente sea quizá verdadero, pero que en su intención él sabe que está mintiendo. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, por ejemplo, supongamos, vamos a hacer un ejemplo muy doméstico. Supongamos que un chico cree realmente, pero realmente lo cree que él rompió la maceta. En realidad no la rompió, pero él cree que la rompió. Cuando llega a la mamá le dice, yo no rompí la maceta. Entonces, como él cree que la rompió, él está mintiendo, está diciendo una cosa contraria a la que piensa. Sin embargo, como en la realidad no rompió la maceta, está diciendo la verdad. Es decir, lo que quiero es que distingamos el campo objetivo de los hechos con el campo subjetivo de la culpa o de la voluntariedad de lo que se está diciendo. ¿Sí? Entonces, eso para empezar. Por eso cuando nosotros usamos la palabra mentira, y sobre todo en los medios de comunicación, cuando se utiliza la palabra mentira o mentiroso, hay que tener muchísimo cuidado, porque la mentira supone que yo sé que el otro, no solo que estoy diciendo que el otro está equivocado, sino que el otro sabe que eso es falso y que igual lo dice. ¿Pero qué pasa en el caso de una persona se miente a sí misma? Es un estado de... Eso es más complejo, en mi opinión. Un estado, sí. Es más complejo porque no sí. se da cuenta, Sí. en realidad no es consciente de su propia verdad y es un autoengaño. Es más complejo, porque yo también pienso, ahora yéndome un poco el tema de la psicología, que a veces detrás de la expresión mentir de uno mismo, Hay una justificación, ¿no? hay una justificación y hay un sesgo. Es decir, yo tengo razones para esto y para esto, y solamente veo las razones que abonan esto. Eso es engañarse a sí mismo. Que en el fondo no es dejar esto de lado ni negarlo, sino recostarse en todas las razones que podrían abonar lo que yo en el fondo estoy pensando y que quiero que sea así. A veces es un querer. Pero me parece que esto pertenece más al campo de la psicología, que sin duda influye en el periodismo, no tengo dudas. Pero lo que quería deslizar es lo siguiente. Nosotros somos jueces de palabras, de expresiones, de afirmaciones, pero en principio no somos jueces de conciencia. Es decir, lo que un periodista puede decir públicamente es: tal persona está equivocada, tal persona está en el error, tal persona está confundida, o tal persona evidentemente ignora lo que está hablando. Ahora, no puede decir, en principio, tal persona miente, porque para saber que él miente debería tener el conocimiento de que esa persona conoce lo que es y sin embargo lo está negando. O sea, que cosa que en principio es más difícil, ¿sí? Por eso muchas veces las acusaciones cruzadas que vemos en el periodismo son inconsistentes. ¿Sí? Dice, tal persona miente. No, me parece que sería más prudente decir, tal persona está equivocada. Bueno, y lo podemos discutir. Pero decir que miente es agregarle una carga de culpabilidad, una carga además muy personal, porque vos podés perdonar a una persona o podés entender más fácilmente a una persona que está equivocada, pero si una persona te miente es que ya no podés confiar en ella y es mucho más difícil restaurar esa confianza. Pero cuando periodistas, por ejemplo, presentan evidencias de datos específicos, como pasó con las Cerváez, como pasó con un montón de casos que la justicia lo tiene que terminar de definir, digamos, hay un montón de acusaciones igualmente, pero él muestra, o sea, no sé, la nata, por decir, Sí. muestra evidencias, muestra papeles, muestra, pues la justicia hará lo que tiene que hacer, pero el periodismo también libremente tiene que informar verdaderamente, objetivamente de las cosas que suceden, y para eso nos facilitan el trabajo a nosotros que estamos fuera del de la cocina. que son asuntos públicos que nos interesan. Y por supuesto, con la diferencia que yo creo que sí se puede tener un espacio de información y obviamente un espacio de opinión. Uno puede decir, informo, Claro. se detectó que tal hecho, tal obra pública tuvo un sobreprecio del 500%. Ese es el hecho, el sobreprecio del 500% es un hecho fáctico. Ahora, mi interpretación, mi opinión es que en esto hubo una mala fe.
que a veces es fácil verlo, a veces no. Porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, si hubo un sobreprecio, si todas las empresas ajustaron a la inflación sus sobreprecios, hicieron un sobreprecio del 2%, del 20%, del 15%, y esta empresa hizo un sobreprecio del 500%, entonces es muy exagerado y es muy notorio. Pero a veces eso es el caso más obsceno, sin embargo hay casos que son mucho más discutibles. Por eso es importante tener en cuenta esta diferencia, porque no es lo mismo estar equivocado y decir una falsedad a estar mintiendo y decir algo que sabemos que es falso. Es muy distinto, y eso es, acusar a alguien de mentiroso es mucho más fuerte que simplemente decir, mirá, discrepo con usted o estoy equivocado. ¿Sí? Y eso sería desinformar, no informar. Exactamente. O comunicar como un hecho algo que es una interpretación. En el fondo es, usted está equivocado y yo pienso que usted es un mentiroso. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Además, para acusar a alguien de mentiroso tengo que estar muy seguro de lo que estoy diciendo, porque una vez que tiré la palabra ya no puede volver. Y después, de hecho, hay muchos juicios por calumnias y difamaciones, en las cuales la persona dice, una cosa es que me discutas, otra cosa es que me acuses de mala fe, de haberte mentido. ¿Sí? Es mucho más fuerte. Además, es una lógica que no tiene marcha atrás. Una vez que vos le dijiste mentiroso a alguien, que ya está. O te disculpás seriamente y públicamente, o no hablas más con esa persona. Bueno, estos medios tipo como Crónica, que son amarillistas, de estilo específicamente exagerados, tienden a mentir. Tienden a mentir. Y hay noticias que, como justamente uno de los criterios de noticiabilidad, perdón, tengo que rendir, estoy con todo ese tema encima, pero hay criterios de algo que es noticia, no es noticia, por ejemplo, como el impacto. Tiene que tener impacto, como tiene que vender, tiene que ser actual y tiene que ser novedoso y tiene que ser de proximidad, tiene que ser algo local. Como el medio no deja de ser una empresa, tiene que tener impacto. Entonces, a veces vos lees una noticia, un título, que está diciendo una cosa, pero después en la noticia, en el cuerpo de la noticia, dice, bueno, no, en realidad se piensa que... Y en el título te está tirando que es tal cosa, como lo de Maldonado. Hubieron un montón de títulos tremendos. Sí, muy tremendistas. Por eso es que también, no solamente tiene que tenerse mucho cuidado con lo que se dice, sino con lo que se desliza y se puede llegar a sugerir. Uno también es responsable de esas cosas. Por ejemplo, hace poco vieron que, respecto al caso Maldonado, ahora lo tomo ya que lo dijiste, Eve de Bonafini acusó directamente a Macri. Dijo, Macri mandó a secuestrar a Maldonado. O sea, para decir eso hay que tener una cantidad de pruebas que evidentemente ella no tiene, porque si las hubiese tenido las hubiese presentado y no la hizo. Entonces acá se trata de que para que el periodismo sea responsable y no desinforme y no sea simplemente una cloaca de mentiras y de suposiciones, tiene que tener un fundamento en lo fáctico, en lo real. Y que eso real te permita construir, sí, por supuesto, un montón de inferencias y de deducciones, pero con fundamento en la realidad. Por eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las personas que no están de acuerdo con nosotros no necesariamente están mintiendo. Eso es algo muy obvio, que ahora estoy seguro de todos dicen, es una pavada. Pero a veces se olvida. Y a veces parece que somos, porque el periodismo actúa como los niños. Los niños, cuando un chico está en desacuerdo con otro, dice, estás mintiendo. No necesariamente, quizás realmente lo ve distinto. Equivocado no, pero lo ve distinto, no es que está mintiendo. Mentir supone una voluntad torcida de engañar y que además dice lo contrario de lo que está pensando. Por eso digo, para distinguir, ¿no? Está la verdad, luego tenemos 4 estados de inteligencia, error. Mentir es querer engañar. Quiero engañar. ¿No? Error, confusión, mentira e ignorancia. ¿Sí? Pero dijiste que la inteligencia se relaciona con la realidad. Claro. Y lo contrario sería que se relaciona con una realidad. No, lo contrario es cuando no gana el blanco. Porque completamente fuera de la realidad nadie está. No existe ninguna mente humana, por más confundida que cree, que esté completamente fuera de la realidad, ni siquiera la mente de los locos. Algo de realidad ve, pero distintos juicios, distintas afirmaciones
algunas son verdaderas y otras son falsas, o son confusas, o hay gente que a veces cuando no afirma está en la ignorancia, dice no sé, está muy bien, no hay nada de avergonzarse, pero a veces hay gente que como el conocimiento lo transforma en poder, nunca quiere decir no sé, y entonces necesita gestar una explicación, porque dicen mejor decir una explicación aunque sea falsa que el no sé. Al menos decir no sé es verdad. Claro, exactamente, ¿no? ¿La confusión se lleva a la duda? La confusión implica duda, pero no es lo mismo. La duda es, de hecho la duda supone un conocimiento, supone que yo tengo razones equivalentes para los dos juicios y que no termino de definirme uno por el otro. La confusión suele estar acompañada de la duda, pero no se identifica, ¿no? También es una especie de ignorancia, la confusión. Por supuesto, en el fondo O sea, el origen de la confusión es la ignorancia. Pasa que una cosa es la ignorancia sobre un tema, solamente conozco la existencia de un tema. Por ejemplo, la caída del yen, ¿no? La moneda china, ¿no? Conozco la caída del yen, nada más. No tengo idea ni las causas, ni los antecedentes, ni las razones, ni nada. Claro. Pero otra cosa es cuando yo ya conozco un tema y algunas cosas las ignoro. Bien, entonces tenemos esta primera distinción que muchos periodistas no respetan, muchos comunicadores sociales no respetan. Y después tenemos que ver el tema de esta relación que lo hemos adelantado en las clases anteriores, de la relación entre la palabra, la idea y la realidad. Es decir, que el hombre comunica a través de la palabra, ya sea escrita u oral, comunica su propio pensamiento. Ese pensamiento debe tener relación con la realidad, ¿sí? Justamente una de las filosofías actuales, que podemos llamar inmanentista, porque sostiene que el hombre no conoce la realidad como tal, sino que conoce solamente un pensamiento de la realidad, y que no puede conocer la realidad como es inmanente, todo el hombre solamente se puede conocer el pensamiento. Justamente esta distinción es importante para recuperar que el hombre puede conocer la realidad, puede conocer la verdad. Una verdad que es objetiva, que es extramental, que es anterior a él, superior a él y posterior a él. No es que estamos atrapados en pensamientos y conjeturas. Se puede conocer la realidad, ¿sí? Y les decía que entonces es importante ver que el pensamiento se comunica a través de un lenguaje y que no da lo mismo que un lenguaje. Y hoy vamos a ver algunas sentencias en ese sentido. Dice Ernesto Gello, director francés del siglo XIX: una palabra cuanto más bella resulta más peligrosa. Es indecible la importancia del lenguaje. Los vocablos son pan o veneno, y es la confusión universal uno de los caracteres de nuestra época. Los signos del lenguaje son instrumentos temibles por lo complacientes. De ellos se puede hacer el abuso que se quiera, pues no protestan, dejan que se les deshonre. Y la alteración de las palabras se revela tan solo por la íntima perturbación que producen las cosas. Como nosotros nos damos cuenta de que las palabras están alteradas cuando las cosas están alteradas. Después, ¿por qué dice estos signos temibles por lo peligroso? O sea, son peligrosas por lo atractivo. son peligrosas por lo atractivo, porque muchas palabras son bellas y en sí mismos como que enmascaran otras cosas. pueden enmascarar, con una palabra bella puedes enmascarar una acción criminal. Y en tercer lugar, porque no protestan. Es decir, una persona protesta. Si alguien nos quiere usar o nos quiere utilizar, nosotros protestamos, nos quejamos, reaccionamos. Sin embargo, la palabra no. Yo puedo utilizar una palabra y la palabra no protesta. Entonces, por eso, es como que se deja mancillar, se deja pudrir. La palabra no tiene nadie que la defienda. Ahí es donde entraríamos nosotros a defender las palabras para que no las tergiverse. Después dice, por ejemplo, otro pensador, South: hay una cierta brujería o fascinación en las palabras que las hace actuar como una fuerza que va más allá de lo que podemos explicar. Mallarmé: hay en la palabra algo de sagrado que nos impide jugar con ella como con un juego de azar. Dominar artísticamente una lengua equivale a ejercer una especie de conjuro mágico.
Fíjense cómo en algunas novelas, historias antiguas, sobre todo, ¿no?, del Oriente, el famoso genio de la lámpara, uno con la palabra le pide algo y el genio lo hace. Y fíjense cuál es el modelo de orden que nosotros tenemos. Nosotros decimos, bueno, ¿quién es el jefe? El jefe es el tipo que dice las cosas y las cosas se hacen. O sea, cuando nosotros pensamos en un jefe, es un tipo que está así, que dice, haga esto, y el subordinado va y lo cumple. Tráigame eso para allá, el tipo va y lo hace. Ahora, si un jefe dice, vaya a hacer esto, y el tipo dice, no voy. Nosotros, este jefe no manda nada. En él no hay autoridad, no hay conocimiento, no hay solidez. ¿Qué es lo que pasa a veces? Los malos jefes son los que empiezan a mandar y no son obedecidos, o que peor aún, el tipo obedece en lo externo pero interiormente lo insulta o no tiene un compromiso afectivo con el jefe, ¿sí? ¿Y eso de dónde viene? Viene del Génesis, del libro bíblico. ¿Por qué? Porque en el Génesis Dios dice que se haga la luz y la luz se hace. Entonces, el hecho de... La palabra es acción. ¿Cómo? La palabra es acción. La palabra se puede convertir en acción. De hecho, el silencio es acción. No sé, en el cine estudias que el silencio, en un momento, digamos, de tensión, no hablar, o cuando estás tipo... Eso es acción también. Hay una eso genera... Sí, porque hay una actividad interna de la mente. Es decir, es una acción, podemos llamar inmanente, porque hay una actividad que existe en la mente, de la persona en su interior, que no es lo mismo el silencio sepulcral que el silencio expectante. Estoy esperando que aparezca en el cine, como decís vos, aparezca, no sé, el asesino o el tiburón. De hecho, por ejemplo, la película esa famosa de Spielberg, Tiburón, ¿por qué fue tan famosa? Porque estaba constituida por muchísimos silencios, pero eran silencios acompañados de una música, una expectativa que la gente se creía realmente, que la gente tenía miedo a veces de poner los pies en el suelo porque decía, me aparece el tiburón por acá. Y eso es lo que lográs con el arte, ¿no? Con el buen arte. Entonces, de verdad, existen distintos tipos de silencios. Esto me hace acordar a un poquito de tema. Tomás Moro se mantenía en silencio frente a la decisión del rey Enrique VIII, ¿no?, de tomar una esposa distinta. Y un día viene y le dicen, su silencio es el silencio más sonoro de toda Inglaterra. De Bolera. Exactamente. Es decir, hay silencios que son muy sonoros. Y eso también es el poder de la palabra, porque a veces nosotros subestimamos nuestra palabra y hablamos, cuando en realidad a veces es mejor el silencio. Y a veces les puedo asegurar que el silencio es demoledoramente estruendoso. Ante determinadas acciones, ante determinadas palabras, callar comunica más fuerza que hablar. Por eso hay en la palabra algo sagrado, sí, porque la palabra remite al Génesis, al momento en que Dios crea las cosas y las crea hablando. Y si ustedes me apuran, las crea cantando. Por eso es que muchas veces las musas de los artistas son una participación de esa musa inspiradora que está en Dios, que está en su inteligencia. Y por eso es que en el fondo muchas veces los artistas se dicen, yo no creo nada, yo copio esa música que me precede. Yendo, si comentabas el Génesis y la Biblia, estaba pensando que muchas veces me hace mucho ruido, no ruido en buen sentido, el verbo de Dios. O sea, que Cristo sea el verbo de Dios, la palabra de Dios. Como que, nada, no sé cómo explicarlo, pero a mí Te quedaste sin palabras. Claro. Te genera, Un buen ruido, ¿no? Sí, mucho misterio. Bueno, es un misterio para reflexionar toda la vida. Los santos, los místicos han pensado horas y horas y horas de su vida en ese tema, no es para menos. O sea, es lógico y está muy bien que te deje, que te enmudezca. Hay una de las, así como el verbo en nosotros es un vástago de nuestra inteligencia, por eso a la idea le llamamos también concepto. ¿Por qué? Porque concepto viene de concepción. O sea, lo creamos con nuestra propia mente. Entonces, de alguna manera,
Jesús no es creado porque es Dios, pero es generado por la mente del Padre de toda la eternidad. Es decir, que hay un alumbramiento. Alumbramos una idea y una forma de entender ese misterio que todos se referís es comprendiendo lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre es imagen de Dios. Por eso, de alguna manera, comprender al hombre sirve para comprender a Dios. Y este tema, aunque parece nos alejamos del tema del periodismo y análisis de medios, no nos alejamos en absoluto. Porque justamente la manifestación, la encarnadura en la materia de las cosas que el hombre piensa es lo que estamos estudiando. Y nunca vamos a poder entender esa encarnación en la materia si no entendemos de dónde procede, de la mente. En el fondo, todo procede de la mente. Hablar impropiamente no es solo cometer una falta en lo que se dice, escribe Platón, sino causar un mal a las almas. De nuevo Ernesto Gelo. La palabra y la luz, una y otra, ahuyentan los fantasmas. Ambas descorren el velo. ¿Deseas conocer el valor de un objeto? Acláralo con un nombre. ¿Quieres desenmascarar a un criminal? Nómbralo. Lo ubica, ¿no? A Joclender, Sergio Joclender. En una entrevista que Joclender dio hace un par de años, él decía que habían políticos que pagaban para no ser mencionados. ¿Qué significa? Que los diarios de repente tenían una noticia, que tal político consumía tal sustancia, o tenía tal pareja, o tenía tal vicio, o tenía tal costumbre. ¿Cómo? Eso lo hacemos. Va detectando algo que le puede molestar al tipo. Algo que si se dice no sería bueno que se sepa para su propia imagen. Entonces, de repente, algunos periodistas se acercan a alguien próximo a ese político y le desliza el tema. Entonces, de repente, el periodista recibe un sobre que dice, bueno, ese silencio, usted no diga nada, pero a cambio de eso aparece un sobrecito con plata. No, perdón, pero no es eso, sí. No está Hay así. una campaña, ¿Qué estás diciendo, perdón? Que no es un soborno, eso es un servicio de consultoría. No, en serio te estoy hablando. Hay una profesión, o sea, digamos, hay empresas que, por ejemplo, que están en gestión de crisis, que tienen que echar a 500 empleados y no quieren que aparezcan en los medios, ha pasado. Sí. Y un consultor en relaciones públicas tiene que, o sea, el relacionista público lo que hace es o posicionar tu empresa o tapar cosas que no se quieren que se sepan. No dudo que esto se ha transformado en una profesión. Lo que digo es que un verdadero periodista debería tener tiene que tapar algo, claro. O sea, si por ejemplo un candidato no se tiene que saber algo, tiene que pagar a una consultora de relaciones públicas y de comunicación para que no dudo que esto pasa, lo que digo que esto para es que haga una campaña específica. Sí. De verdad, o sea. Sí, sin duda. Lo que digo es que esta es la industrialización de un proceso que, en definitiva, si el periodista se debe solamente a la verdad, y si descubre algo que es noticia, y cuando lo va a publicar, el director le dice, no podés publicarlo. No, pero yo investigué hace 3, 4 años en esto. No, porque acabo de tener tengo un yate que me está esperando, o tengo algo. Ahí hay algo que es deshonesto. Por más que hoy de lo deshonesto hagan una industria, porque hoy de un montón de cosas deshonestas hay una industrialización. Pero sí, hay una ética. Hay una ética que se está vulnerando. No debería. Pero está bien, pero estamos diciendo lo mismo desde dos lugares distintos. Quiero el último paso que estaba por contar. ¿Cómo es la empresa que despidió a los 500 empleados? Contrata a una empresa de relación pública y ¿qué hace la empresa de relación pública? Va al periodista y le dice no lo publiques, ¿qué hace? Hay una de las ramas de la consultoría que es gestión de crisis. ¿Y qué hacen? Y lo que es ver qué periodistas tratan ese tipo de casos. Ajá. Y de qué medios, ya el registro público ya sabe qué periodistas son. Ajá. Así los que hablan, los que investigan, y se paga mucha plata para que eso no salga a la luz. Y lo que sí ha pasado en San Juan, por ejemplo, fue un caso real que han luchado en la industria textil, no importa cuál empresa, pero no salió en ningún lado. Lo de PepsiCo, o sea, ahora no pudieron taparlo, pero porque no. Pero intentaron. Sí. Y sin duda, porque en el fondo parece que hay una suerte de yo no puedo defender mis acciones, no puedo justificar
que esos despidos son justos, y entonces por eso trató de taparlo todo. En el fondo hay algo de eso. Que Si la ahí es empresa de donde entra antemano no hace un plan de gestión de crisis, eso sale a la luz siempre. Pero a lo que voy es que las personas que supuestamente, quiero creer, que los periodistas o las personas que comunican, tratan de comunicar la idea, que comunican la verdad. Si una persona, debiendo comunicar una verdad, se calla, y más aún no es que se calla porque considera que es imprudente decirlo, aquello yo lo admito, pero se calla porque recibe un sobre por debajo de la mesa, es otra cosa completamente distinta. Ya no salimos de la ética, por no decir que estamos contradiciendo. Por eso digo, es decir, Unita más. ¿cómo? Sí, por comentario. favor, dale. Es una clase, adelante. Me comentaron, por lo que vos me decís, me comentaron algo muy parecido, que hay periodistas que dicen, mañana les vamos a contar lo que pasó con fulanito y menganito, y lo dicen a propósito, esperando la llamada de fulanito y menganito. Ponele Claro, que fulanito sí. y menganito anduvieron en un casino a la noche, entonces el periodista dice, mañana les vamos a contar lo que pasó. Cuando le llega el sobrecito, Y dice eso Sí. para que el tipo, para avisarle al tipo que Claro. yo no digo nada ahora, pero podría decirlo. claro, es una extorsión. Es una extorsión en televisión abierta, lo hacen así, mañana vamos a hablar de tal tema, mañana se va a tocar tal tema, Llamame. y no dicen llamame. Lo No, dicen, no, claro. lo digo, en lo que está Claro. Claro, pero eso subcomunicado. previamente el periodista ya habló con el tipo. No, Ya- es para hacer que lo llame. También, Ah. pero a veces Ah, a la persona veces. no te atiendo, no quiere hablar del tema y... Es como una especie de presión extra para que... Claro, Eh, para vender más. Sí, sí. Y sí, y por eso todos los periodistas andan en yate, me dijeron que es por eso. Y todos los periodistas viven en mansiones porque hacen ese tipo de cosas. No, no todos. Bueno, los que tienen gran pocos alcance. escrúpulos. No, me quedé pensando en lo que dice Gelo. Al principio cuando dijiste que la palabra ilumina, no, hay dos cosas que iluminan que son la luz y la palabra. Y pensé, cuando uno tiene confusión, cuántas veces la palabra, la buena palabra y la verdadera, ilumina esa confusión, digo, ¿no? Y sí, claro. Me fui a otro tema, pero No, estás en el mismo tema. Justamente una de las cosas que los grandes criminales quieren evitar es que se popularice su nombre. Por eso, recuerdan el caso ¿no? De cabeza, sí. de Chabran y Cabeza. Sí, Es decir, Chabran era un hombre que manejaba un montón de cosas desde las sombras. Y de repente, cuando Cabezas consigue una foto de él, Imposible conseguir. una foto imposible, la consigue. Algunos dicen, todos parecen indicar que sí, que la muerte de Cabezas tiene una relación con eso, porque no habría otra explicación. Pero nadie conseguía la foto de él, todo el mundo sabía que él estaba manejando los hilos. ¿Quién es Chabran? ¿Quién es Chabran? De repente consigue la foto y Joder Cabeza aparece muerto. Entonces hay como... Se dan cuenta que el periodismo no es solamente hablar, es que también hay un poder muy grande en el medio, en el periodismo, en el medio de Y hay comunicación. un riesgo muy grande. Y hay un riesgo, Por eso es que es importante, uno dice, bueno, voy a correr un riesgo, por lo menos correr un riesgo por la verdad, no correr un riesgo por una mentira o por una hipótesis. Claro. Uno puede tener todas las hipótesis que tenga, pero si va a formularlas tiene que tener sustento. Porque está poniendo el cuerpo, el nombre y el cuerpo. Volvemos con Ernesto Gelo. Hay mentiras expresas que corren el mundo, mentiras completas en cuanto a su fórmula. Pero hay también mentiras que forman parte de lo sobreentendido. Mentiras inconscientes que se deslizan en el mundo por la conversación, por la lectura. En definitiva, falsas asociaciones de ideas. ¿No? Sigo. Dice también Gelo que hay verdades que se convierten en mentiras por el tono, por el acento, por lo que lo rodea, por el contexto, y acaban de confundir el bien y el mal. Después también dice Shakespeare, empiezo a dudar de las palabras ambiguas del demonio, cuyas mentiras se asemejan a verdades. ¿No? O sea, hay varios autores. También sobre eso depende de quién lo dice también. Bien, Eso puede jugar Sí. como Sí, convertir sí, la sí. verdad en una mentira. exactamente. Vamos a ver ese tema acá. Vamos a ver, traje algo de eso. ¿No?
su libro El Diablo propone un brindis. ¿Entienden cómo hemos conseguido reducir buena parte de la raza humana a nivel de los números? No ha sucedido accidentalmente, ¿no? Ha sido nuestra respuesta, magnífica, a uno de los más serios desafíos que hayamos tenido que afrontar jamás. La palabra con que deben tenerlos agarrados por las narices es la palabra democracia. El buen trabajo realizado ya por nuestros expertos filólogos, expertos en el lenguaje, en la corrupción del lenguaje humano, hace innecesario advertirles que no se les deberá permitir nunca dar a esta palabra, la palabra democracia, un significado claro y definible, ¿no? Y fíjense cómo utiliza, es decir, Lewis detecta que detrás de la palabra democracia hay todo un cosmos, no de significados sino de intereses. ¿Por qué? Porque hoy, a la hora de propiciar una idea o de atacarla, se utiliza la palabra democrática o el adjetivo antidemocrático. Yo quiero atacar a alguien, entonces es antidemocrático, pero nunca defino qué es democracia. Y yo quiero bautizar a alguien, quiero favorecer a alguien y digo qué democrático que es, pero tampoco nunca la definí. También forma parte de la guerra entre los medios de comunicación, el tirarse por la cabeza palabras que no significan nada, pero en las cuales se ha definido un significado a priori, un significado positivo, o a posteriori uno negativo. Por eso la palabra está en el centro de nuestro curso, porque la palabra está en el centro de los diarios, de las radios, de la televisión, de internet, de otras publicaciones, panfletos, revistas, y también, chicos, de las pintadas callejeras. No subestimemos las pintadas callejeras. Tengo presente una cuando tuvo ocasión la pseudo ley del pseudo matrimonio igualitario. Me acuerdo que, ¿se acuerdan? Había dos posturas básicas, ¿no? En contra, a favor, pero de repente vi una pintada que me llamó mucho la atención y nunca lo olvidé, que era una pintada de los anarquistas, ¿no? No sé si ustedes el signo lo conocen, pero decía no al matrimonio. Los anarquistas decían no al matrimonio y después agregaban gay o no gay. Es decir, que la postura anarquista también es interesante. El anarquismo, ¿qué sostiene? No sostiene simplemente que la autoridad es mala cuando se desvirtúa, pero que en sí mismo es buena. El anarquismo no sostiene que existe un Estado que debería cuidarnos y es bueno que nos cuide y que nos proteja y que deje libertad a las personas. No es el no Estado. El Estado da un paso más allá. O sea, para ellos el Estado no está mal, el Estado es un mal. Entonces, fíjense que las instituciones, como el matrimonio, mientras había gente que decía matrimonio sí y pseudo matrimonio gay no, ellos van un paso más allá y decían no al matrimonio, sea lo que sea. Es decir, que en esta pintada muy simple, este graffiti, estaba contenida una densidad de ideas muy profunda. Por supuesto, ustedes me dirán, no, pero es muy criticable. Sí, lo que ustedes quieran, pero no hay duda de que a veces, incluso desde una pintada que está en el mural de una avenida, ¿no? Sobre una avenida podemos ver cosas muy importantes. Hubo una muy graciosa en el Cabildo, ahora en la última manifestación Sí. por Maldonado, Macri hétero. Sí. Ay, sí. Como si fuera un insulto. Con nuestros amigos empezamos a molestar. Sí. Ahora el nuevo insulto es ser hétero. Macri Claro. limpio, Macri honesto, Macri ordenado. ¿Viste? Son los insultos de ahora. Claro, sí, seguramente. Bueno, y bueno, después quedó hétero el que lee como el cartel. Ah, sí. Para ponerlo en el baño, ¿no? Hétero el que lee. ¿Cómo? Claro, hétero el que lee, de tonto el que no lee. Sí, o sea, pero fíjense que eso que por ahí también genera un cierto humor, se va instalando y van dejando ese mensaje, ¿no? Por ejemplo, otra consigna del kirchnerismo Está diciendo autoritario al decir hétero, me parece. era cuando fue todo el tema de los fondos buitre. Otra pintada era de los kirchneristas de la patria o buitres, ¿no? Esa es una de las famosas pintadas disyuntivas. ¿Por qué disyuntivas? Como esto, lo... Porque claro,
que acá, para mí, lo criticable no es el hecho de hacer la pintada, ni siquiera el hecho de la alternativa. Para mí lo criticable sería el hecho de que el kirchnerismo se atribuya a ser la patria. Para mí eso es lo que está mal, porque yo también acepto que es verdad patrio buitres, ¿sí? Pero lo que no acepto es que ellos sean la patria. Por eso fíjense que al instalar una pintada también generan una comunicación. ¿Por qué? Porque ¿qué está supuesto? ¿Qué hay detrás de la pintada? Quizás ustedes esto nunca lo han pensado, pero ¿ustedes notan que hay pintadas? ¿Ven? ¿Son observadores o pasan así nomás? No. Bueno, fíjense, ¿qué hay detrás de una pintada? Primero, ¿con qué material se hace? Un aerosol. Hay una persona que compra un aerosol. En segundo lugar, ¿qué hay? Pared. Hay Hay una pared que estás usando ajena. Que estás usando ajena. A ver. Mirándola Sí, hay. Pero en tercer lugar, las pintadas comúnmente, ¿a qué hora se hacen? a la noche. A la noche. Entonces, ¿qué se está subcomunicando? Que estos tipos a qué hora salen a pintar. A la noche. A la noche. Sí. Es decir, lo que se está deslizando es que esas personas, mientras vos escribís una opinión política en Facebook, en la tranquilidad de tu casa, en la comodidad, con una almohadita, con calorcito, con un café, hay personas que salen a pintar, que se exponen a ser agarrados por la policía y que seguramente están dispuestos a agarrarse a piña en la calle por esa pintada. Entonces yo te pregunto, a nivel político, ¿qué estás subcomunicando? Que tenés una fuerza de choque, no sé. Claro. ¿Sí? Exactamente. ¿Y vos qué militante pensás que es más enérgico? ¿El que sale a escribir en Facebook con un seudónimo y que nadie lo descubra en su casita así? ¿O en los 10, 15, 50 tipos que salen a pintar en una calle? ¿Quién te parece que puede sostener y bancar un modelo político? ¿Quién te parece? Está claro. ¿no? Y por eso También- empapelan. ¿Cómo? A veces también empapelan la ciudad con alguna idea también. Exactamente, pero eso también, ojo, hay mucho pago de eso, hay muchos tipos que lo hacen y empapelan porque les pagan, no les importa. Pueden estar bueno. a favor del diablo o en contra y ellos Bueno, no les sí. importa. No, sí, el fulanito que lo pinta, sí. Claro. Pero lo que vos, sí, pero muchas veces estos no son fulanitos que pintan una idea cualquiera, estos pintan una idea con la que están de acuerdo. Pero lo que voy es, en política hay también, y en los medios de comunicación, las paredes también se transforman en terrenos de batalla, en arenas de combate. Por eso es que hay lo comunicado, ¿no? ¿Qué es lo comunicado? En el contexto de la discusión con los fondos buitres, lo comunicado era esta disyuntiva. Hasta ahí estamos bien. Pero una cosa es lo comunicado y otra cosa es lo subcomunicado. Tenemos gente que sale a pintar. Mientras ustedes están escribiendo detrás de una computadora, de día, nosotros salimos a pintar de noche. Nosotros nos jugamos y nos exponemos. Igual lo subcomunicado más Sí. grave que yo veo ahí es decir que la patria es acá. También, Eso. también. Porque ahí no está poniendo ningún sello, ningún símbolo, ninguna bandera. Está diciendo solo eso, pero está comunicando en realidad que si vos no... O estás acá o estás acá. Si no estás en la patria, no sos, o sea, si no sos kirchnerista, no sos patriótico, no sos argentino, Claro, no sos... exactamente, exactamente. Es una enorme arrogancia donde ellos se Es arrogan. como decía Perón, que el pueblo, Sí. los argentinos son Bueno, ahora vamos a hablar de Perón. Traje algunos detalles de que, si Perón. no, Sí. que el peronismo es el pueblo. ¿Sí? Es tremendo, es muy fuerte. Sí. O sea, no soy argentina, ¿verdad? Claro, acá traje algunas cositas de Perón, ya Sí, las vamos a ver. todos hacen eso, la izquierda también, las feministas también, nosotros representamos a Nosotros todas somos las mujeres, o sea, Claro, no sí. mujer. Se No, hacen yo no las- soy mujer. Claro, No me siento representada para estás nada. alienada por que no sos verdaderamente lo que deberías ser, estás alienada si no sos feminista. Hay mucho. Yo les tiré estas 2 o 3 consignas pintadas, grafitis. Hay mucho para ver, hay muchísimo. Hay un análisis pendiente para hacer. Hay muchos tipos de pintadas, algunas son las pintadas disyuntivas, otras son las más. Esas son mucho más inteligentes. Hay una, por ejemplo, que es usar casco, total la educación se cae a pedazos. No, está muy buena. Claro, en la época en que desde el macrismo se insistía mucho con usar casco, ¿no?
Entonces ellos hacían esta broma, decían, bueno, usa el casco, protege tu cabeza, pero deja que la educación se caiga a pedazos, porque era la época también, ¿se acuerdan que habían noticias de que los colegios públicos se venían abajo por falta de refacciones? Y es una suerte de, mirá, mientras vos te preocupás por la materialidad de tu cabeza, no te preocupás por el conocimiento de la cabeza de los niños y las condiciones que ellos viven, ¿no? Dentro de un colegio. ¿Sí? O sea, habían actividades muy budísticas, muy graciosas, otras también, por ejemplo, sonríe, Dios te ama, Dios te ama. ¿no? O sea, hay un montón, sí, hay varias, hay un montón. Yo una vez, yo tengo un artículo donde hago todo un raconto de pintadas y las clasifico, pero lo que voy es, mucha gente se queda en un análisis muy básico. Es, son delincuentes, vándalos, está bien, nadie está diciendo que qué bueno que es que haya delincuentes ahí, pero no, pero ahí la gente habla, ahí también se claro, comunica la cultura voy, del lugar. A eso voy. Hay un mensaje que se comunica o detrás de la pintada, un mensaje que se comunica y un mensaje que se subcomunica. Entonces, un análisis de medios, no podemos quedarnos en, delincuentes, está bien, obviamente si me pintan la casa no me va a gustar, no me va a encantar, pero tenemos que hacer un análisis también superador de esto y ver que a través de las pintadas y a través del graffiti se comunica algo. Y que además, políticamente hablando, es muy relevante. Es muy relevante. Una de las pintadas más famosas era Perón O'Brien, ¿no? En los años 40, la alternativa y salieron a pintar los peronistas Perón O'Brien, ¿no? O'Brien era el enviado de Estados Unidos. En la segunda parte vamos a ver algunas estrategias en los medios de comunicación. Y vamos a ver que esas estrategias no solamente están motivadas por intereses económicos, sino también ideológicos. Acá es imposible no mencionar a un ideólogo francés, siglo XX, Michel Foucault. Michel Foucault, palabras del mismo, él busca desquiciar los conceptos de sentido común. Entonces, si en el sentido común el maestro debe enseñar y los alumnos aprender, desquiciarlo sería invertir el plano y que los alumnos gobiernen al maestro. Si en el sentido común los delincuentes deben estar en prisión y las fuerzas de orden deben reprimirlos, en la visión de Foucault eso se trastoca. Los delincuentes son los buenos y las fuerzas de orden son los malos, ¿no? Esa visión de Foucault es coincidente con lo que pasa acá en Argentina. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver con 3 ejemplos, uno histórico de los años 70 y otro el tema de la educación, el tema de la calle, la seguridad. Vamos a ver cómo este esquema se da en los 3 casos. ¿Cómo lo relaciona Ahora, Foucault con? ¿Cómo? ¿Cómo relaciona Foucault con hoy? ¿No? Claro, porque vas a ver cómo se va a desquiciar esto. Ah. Porque la concepción de Foucault es desquiciar estos conceptos clásicos y darlos vuelta. ¿Qué es el sentido común para vos? ¿El sentido común? Bueno, hay una primera definición que voy a dar, es el más común de los sentidos. Es decir, es el conocimiento espontáneo de la persona, es previo a cualquier formación. Es decir, espontáneamente Las sabemos. sociologías fueron los primeros que estudiaron el sentido común, digamos, ¿qué es el sentido común en sí? Son las primeras apreciaciones de una persona previas a su formación doctrinaria. Es decir, espontáneamente y sin que sea algo que deba ser demostrado, sabemos que los niños deben aprender y los maestros deben enseñar. Y No eso es- está determinado por la cultura, porque en realidad Yo en pienso que cada no. idiosincrasia Yo pienso que no. lo que tiene sentido común en un país, en otro no. Yo pienso que no. Yo pienso que no hay ninguna cultura que pueda llamarse tal en la que los niños no aprendan y los maestros no enseñen. Es decir, y justamente lo que estamos viendo hoy, donde los niños hoy pretenden gobernar un colegio o pretenden tener más poder que los profesores, eso no es cultura, sino es más bien decadencia de la misma. Pero nos va a darnos un poquito de tema. Entonces, a los fines metodológicos, les pido que acepten
como una verdad tácita que los niños deben aprender y los profesores deben enseñar. Les pido que acepten como una verdad tácita y todavía no demostrada, pero evidente, que los delincuentes deben ir a prisión y las fuerzas de orden deben mantener el orden y la paz de la ciudad. Más allá de que es verdad que hay otros que lo discuten, yo les pido a ustedes que hagan ese acto de fe. Ese acto de fe en mí, porque aparte es la misma lógica de esta clase. O sea, si ustedes pensaran que no tienen que actuar así, estarían ahora, claro, seguirían o estarían boicoteando esta enseñanza, esta humilde. Deja de boicotear, por favor. Esta humilde enseñanza. No, una pequeña opinión sobre el Por sentido favor. común. Opina. Yo creo que el sentido común es como la evidencia, pero en cuanto que la captamos. Me parece que es eso el sentido ¿Ya? común. No, como cuando captamos algo evidente, por sentido común. Se me ocurre que pasa por ahí, pero no sé si... No, yo pues justo estoy con... Me acordé de un caso, de casos de, no sé, en Afganistán y en lugares así que la mujer a los 7, 8 años, o sea, o a los 10 le obligan ya a buscar un marido y dejar de estudiar y lo común es, el sentido común para ellos, culturalmente, es formar una familia y casarse con un tipo. Y es terrible, ¿no? Pero, Sí, uno podría decir en ese argumento relativista, que ahora veo a dónde vas, uno podría decir, bueno, si lo común en Occidente es que una mujer se case a la mayoría de edad y que elija a su marido, mientras que lo común hay en, ¿dónde decías? en África. Medio Oriente. En el Medio Oriente. El Medio Oriente es que la mujer se case a los 10 años, cuando ya no es mayor de edad, y que sus padres elijan. Sí, o sea, una cosa es lo común o lo corriente, otra cosa es lo natural, porque en este caso hay un fundamento natural. Si el matrimonio es una institución natural que es para toda la vida, se supone que una persona a los 10 años no tiene las condiciones para elegir a un hombre o una niña para toda la vida, mientras que se supone que mientras más grande sea y mayores experiencias acumule y mayor criterio tenga hasta mejores condiciones para elegirlo. Este argumento es un argumento evidente, es natural, no es un argumento ideológico o cultural, no es lo hacemos siempre así y por eso lo vamos a repetir. Es que hay un fundamento en la realidad. Hay más conocimiento de un lado que de otro, es más mayor cantidad de experiencias. Entonces, por eso acepto como un acto de fe lo que estaba diciendo, y ahora quiero descender en los 3 ejemplos. Uno es histórico, como les dije, otros son el tema de la inseguridad, la calle y la educación. En distintos artículos periodísticos, cuando surge algún conflicto en el colegio, espontáneamente hay una serie de articulistas y de periodistas que se ponen del lado del alumno. Y entonces lo que hacen es hablar solo de las cosas que hizo el profesor. Supónganse un castigo, un reto, una palabra un poco áspera, y no dicen nada de lo que hizo el alumno. Primer caso. Se habla solo del profesor y el alumno se dice solamente que recibió la dosis verbal del profesor. Segundo caso. En la calle se dice que la policía agarra, reprime a tales personas, a tales manifestantes sociales, ¿no? Y se dice no, que el policía se excedió, que le pegó, que hizo esto y lo otro, pero nunca te dicen qué estaban haciendo esos manifestantes. Y el tercer caso es el caso histórico. Acá les traigo un ejemplo. En el año 2010, bueno, se cumplieron 25 años del juicio a las juntas, ¿no? Las juntas militares que gobernaron el país entre el 76 y el 83. Es increíble cómo a lo largo de este suplemento de Clarín se habla repetidas veces de las acciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero muy pocas veces se menciona el accionar terrorista y criminal de las organizaciones de ERP o de Montonegro. Es decir, que vemos que hay una triple, la misma estrategia, pero en 3 casos distintos. ¿Y cuál es esa estrategia? Ante determinado conflicto entre 2 fuerzas, en un caso maestro-docente, en otro caso
policía, delincuente, en otro caso, Fuerzas Armadas y terrorismo, ante determinado conflicto entre dos fuerzas, hablar solo de los pecados o de las acciones de una de esas fuerzas, ¿no? Es decir, se habla solo de lo que habría hecho mal el policía, de lo que habría hecho mal el docente y de lo que habría hecho mal las Fuerzas Armadas. Y del otro sector no se dice nada o casi nada. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el efecto en la mente de las personas de esta estrategia? ¿Cuál piensan que es? No, en la mente, en la gente no lo sé. En mi caso me produce rechazo, no lo siento creíble. Y me pasa constantemente. Vos porque sos una... Pero justamente, vos sos una persona que ha leído y que está formada. A lo que voy es, mucha gente que no está formada, o sea, abstráiganse de ustedes, lo que generan ustedes. Mucha gente que no está formada, ¿qué piensan que genera? Te convence. ¿Por qué? Y porque ves esto acá, lo ves en otro diario, en la tele, y es un bombardeo como que se impone. Para mí es como que se te va imponiendo, se te va... y ese es el poder para mí del medio de comunicación. No le planteas que pueda haber una opinión contraria. No te planteas que pueda haber una opinión contraria y no conoces en detalle lo que habría hecho el alumno. La otra parte. Lo que habría hecho el alumno, lo que habría hecho el delincuente y lo que habrían hecho los terroristas. No lo sabés. Tenés una idea aproximada, no lo sabés en detalle. Y del otro tenés, lo sabés con pelos y señas. Hay una mirada Suponiendo que sea verdad todo lo que se describe. Yo sé que Wikipedia no es la Biblia, pero es importante porque muchísimos alumnos de secundario van a Wikipedia a la hora de buscar trabajos prácticos. Y en Wikipedia aparece en numerosas ocasiones todo tipo de referencias al gobierno militar, a la acción de represión de los militares, a lo que se llama terrorismo de Estado, pero no aparece ni una sola vez, una simple mención, ni siquiera marginal, del terrorismo de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros. Ni una sola vez. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que lo que no se critica queda ensalzado. Claro. Es decir, cuando yo tengo dos adversarios, dos personas, dos grupos, dos sectores, como ustedes lo quieran decir, y yo critico excesivamente a uno, o únicamente a uno, y al otro no lo critico, evidentemente, el otro, que también tiene sus propios pecados, queda ensalzado, porque yo lo único que sé y lo único que digo es todo lo malo que hizo este sector. Entonces, yo no, y muchas veces incluso queda como sin entender, porque yo, si yo no digo al alumno lo que hizo el alumno, parece que la acción del profesor sobre el alumno es arbitraria. El profesor estaba sediento de sangre, era un tirano que no tenía nada mejor que hacer, que tenía una foto de su alumno que tiraba dardos, ¿no? Pero si yo te digo, por ejemplo, el colegio expulsó a un alumno en octubre, uno dice, no, qué barbaridad, cómo, pero si yo te explico, te empiezo a contar qué hacía el alumno, quizá la cosa pueda cambiar, por lo menos vas a ver la cuestión completa. Claro. Un alumno de secundaria que orina en una maceta, esto es un caso real de La Plata. ¿Ustedes creen que un alumno de secundaria necesita formación, educación, necesita entender que orinar en una maceta en el medio del recreo es algo que no corresponde? Bueno, pero es consecuencia de todo este discurso de ataque a la autoridad. Exacto, él puede hacer eso porque se siente, sin embargo fue expulsado. Esto fue la Yo me acuerdo, el año pasado tuve una discusión con un profesor en el profesorado donde estaba estudiando, porque un alumno se bajó los pantalones frente a una y toda la ropa interior frente a una chiquita de 7 años, ¿no? No. Entonces una locura. Entonces, ¿qué pasa? El profesor, el que lo dio, bueno, como que lo quería echar, lo quería tomar medidas fuertes. Y el colegio, y el profesor con el cual discutí y estaba a favor del colegio, de alguna manera no estaba a favor del colegio, decía, no, hay que hacer una junta psicopedagógica, donde se atienda al chico, donde se vea cuál es la historia del chico que hizo esto, por qué hizo esto, porque tiene que haber una explicación para que yo esto, que tiene también su sufrimiento, su esto. Y decía, no, o sea, hacer todo eso pero aparte, pero lo tenés que recontra sancionar y
no sé si expulsar también. Sí, y sí, y aparte, O sea, y él sabe que eso es una barbaridad lo que hizo. O sea, no, la historia que tenga es una barbaridad. sin duda, y también el tema es que cuando vos no das ese mensaje de que ese acto absolutamente deshonesto, no sé si sería la palabra, y sucio, es castigado severamente, el mensaje que comunicás al chico es, bueno, no lo vas a hacer. Pero el mensaje que comunicás al resto es, entonces, si el chico ha vulnerado el orden de esta manera y no fue castigado, entonces yo puedo hacerlo con la mía. Y de última, al día que yo haga la mía y me digas algo, te voy a decir, ¿qué me vas a castigar a mí si cuando él hizo eso no hiciste nada? O a lo sumo hiciste una reprimenda tan suave, ¿no?, que en el fondo es un chiste. ¿Sí? Entonces, ¿la estrategia cuál es? Es hablar solamente de los errores o defectos reales o posibles de un sector y que el otro quede ensalzado. Entonces, no hablo de lo que hizo el alumno. El de los delincuentes, no hablo de lo que hizo el delincuente, solamente te cuento que el policía lo abatió o lo golpeó para generar un poco de misericordia hacia el delincuente. Pero en el fondo parece que estoy defendiendo no al delincuente, sino a la delincuencia. Sin contar que habrían razones por las cuales el policía intervino. Entonces imagínense que hay un piquete de 200 personas que está afectando el servicio de trenes de 200.000 personas. Entonces, el reclamo de esas 200 personas puede afectar a 200.000 que además no tienen nada que ver. ¿No es más bien un secuestro? ¿No son rehenes dentro de ese reclamo? Ya vamos a ver que esa acción de la policía se echa carga solamente en la acción de policía y no te cuentan que esa gente está impidiendo a 200.000 personas volver a su casa, que hay gente que quizá no puede perder un viaje en avión, que hay gente que quizá tiene que ir al médico y pierde el turno por eso, que hay gente que quizá simplemente quiere ir a su casa, tiene todo el derecho del mundo a ir a su casa y no puede porque hay un tren que no funciona, o 1000 cosas más. Pero no es que hay que llegar al extremo de decir, uy, por favor, déjame viajar porque me estoy muriendo. No, déjame viajar porque déjame viajar. Miren a la locura de no llegar. Entonces, hay estrategias y los medios intentan posicionarse favoreciendo a un sector, hablando peste de ese sector y el otro no dicen nada o dicen muy poco. ¿Sí? El resultado es que el sector queda ensalzado en detrimento del primero. Y siendo el ejemplo de los militares y las fuerzas guerrilleras, si yo solamente digo desaparición de personas, desaparición de personas, desaparición de personas, y no te cuento que los guerrilleros ponían bombas, secuestraban personas, robaban, mentían, generaban actos de terrorismo, querían conquistar el poder, entonces te estoy contando una cosa para favorecer un sector en detrimento de otro, ¿no? O sea, esto es una presentación interesada, una presentación distorsionada, y el efecto de esa distorsión es un severo error en la apreciación de los hechos. Porque vos no podés estudiar la historia omitiendo lo que fue la causa del golpe militar. El golpe militar no es que nace de la nada, sino que su causa fue el estado de caos del país en 1976. Lo cual implica después hacer un montón de críticas, de observaciones sobre la política económica de los militares y los medios con los cuales se llevó a cabo la guerra contra el terrorismo, seguro. Pero una cosa es hacer un juicio ecuánime, y otra cosa es omitir y no decir nada de lo que los terroristas de ERP y montoneros hicieron y dijeron. ¿Okay? Aparezca lo sumo en una viñeta así chiquitita, eso, y lo otro a una pantalla, ¿no?, enorme y en 3-4 hojas. Estrategia número 1, ya la vimos. Estrategia número 2. Mentir es demasiado obsceno, pero a veces existen formas más suaves, más sutiles. Entonces, es resaltar información seleccionada a fin de beneficiar a unos u a otros. Ya lo hemos visto. Entonces, no se trata de mentir. Mentir sería decir no hubo guerrilla. Eso es una tontería. Sería muy burdo decir no hubo guerrilla. O no hubo terrorismo. O el niño no hizo nada. O el delincuente
no era delincuente, o esos tipos no estaban ahí. Son mentiras burdas. Decir, no, el policía le pegó a una señora de 80 años que no estaba haciendo nada, es muy burdo. Pero es mejor recargar solo en un extremo y olvidarse de los demás. Porque eso no es mentira, pero es un énfasis interesado que apunta a información previamente seleccionada con la cual se pretende que la gente la tenga en todo momento en la conciencia y que el otro vaya quedando como oculto. Hasta el punto de que si vos lo sacás, parece que estás defendiendo lo malo. Han logrado esa dialéctica. Si vos hablás de los crímenes de ERP y Montoneros, te hacen querer pensar que estás defendiendo la desaparición de personas. Si vos hablás de lo que hizo el niño, te hacen querer pensar que estás defendiendo una acción contra un inferior. Y si vos hablas de lo que hicieron los delincuentes, las protestas sociales, los piquetes, entonces estás a favor de que a un tipo le den un palo en la cabeza. O sea, utilizan una verdad contra otra verdad. ¿Cómo decís? Estás a favor de los despidos. Claro. Ese sería como el piquete. Les voy a dar algunos ejemplos. ¿Y cómo se hace para...? Porque eso de alguna manera es distorsionar lo que uno quiere decir. Eso me pasa todo el tiempo. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, ¿cómo haces para...? Como A estamos mí no me haciendo sale, ahora. por ejemplo, no me sale, mi compañero de trabajo todo el tiempo, porque vos estás a favor al final de la oligarquía. No, nene, no entendés nada, o sea, no estoy diciendo eso. Hay formas, a veces el humor es más... cuando la persona, en mi humilde opinión, ¿no? La persona repite un cassette, a veces lo mejor es sí, tenés razón, y con el humor. El humor es un arma corrosiva. Hay también un humor político, ¿no? Tato Bores tiene algunos comentarios muy interesantes. Que además, en la época también, no es lo mismo un chiste de Tato Bores que lo escuchás hoy que lo escuchás justo cuando estaba pasando. Otra persona que es especialista en humor político, Quino. Mafalda está repleto, Mafalda fueron 10 años, estaba repleto de guiños políticos a la situación del momento. Estrategia número 3, la presentación distorsionada de los casos. ¿La dosis dar énfasis? Sí, el énfasis, no mentir, sino resaltar información seleccionada, con ciertos énfasis interesados. En la estrategia 3, la distorsión, tenemos algunos ejemplos, ¿no?, que me gustaría conversar. Voy a empezar con uno muy personal. A los 18 años, con un grupo de amigos, habían atacado una catedral y fuimos a defenderla. Y me acuerdo que éramos un grupo de personas muy pequeño, habríamos sido 40, 50 personas, y enfrente habían 200 personas de grupos de izquierdas, anarquistas, marxistas, no sé, feministas, abortistas. Ellos se situaron en la avenida Rivadavia y empezaron a insultarnos. En un momento, ellos eran como 200, nosotros 50, entonces ellos insultaban pero no avanzaban. ¿Por qué? Porque la diferencia no era tan grande como para que en algún momento ellos no recibieran algún golpe, ¿no? Cuestión que estaba la policía ahí, que medio que estaba en el medio. Esto yo lo vi porque estuve ahí. Hay un momento en que una persona, ¿no?, un señor, salió a decirnos a nosotros: por favor, váyanse, los están provocando. O sea, nosotros que íbamos a defender la guerra estamos provocando a ellos. Nosotros le dijimos: mire señor, usted está equivocado. Insistió y se fue. Y después el tipo fue a los grupos que estaban gritando y diciendo, atacando a la iglesia, diciendo cualquier barbaridad. Esto yo lo vi. Y el tipo va y le dice: por favor, no griten, por favor, no insulten. Y cuestión que a ese tipo lo insultaron más. Bien, lo dejo ahí. Yo después vi la cobertura de esa escaramuza, que no llegó a nada, no hubo ninguna piña, no pasó nada. Pero de esa escaramuza yo vi la cobertura que hizo un grupo de noticias de ideología de izquierda, que por ahí algunos lo conocen, se llama Indymedia. ¿Conocen? No. Es un grupo, es una red mundial de periodistas de izquierda, anarquistas, marxistas. Indymedia hizo una cobertura de eso. Es impresionante. Cuando yo veo la cobertura digo: esto no puede ser. Porque habían sacado una foto de ese señor.
Y hay un momento que le ponen provocador. No. Yo estuve ahí. Ese señor no era un provocador, en el peor de los casos, era un pobre diablo que pensaba que podía decirles a la gente, tranquilo, 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 y la gente se iba a tranquilizar. O sea, en el peor de los casos, bueno, ustedes sabrán cómo llamarlo, pero no era un provocador. Es impresionante cómo le pusieron en la foto. Contaron una foto donde el tipo estaba así. Le pusieron provocador. Y yo estuve ahí. Y yo lo escuché. No provocó a nadie. Y su mayor pecado fue la idiotez. Pero no provocó. Y por eso digo, es impresionante cómo los medios. Esto es un caso en primera persona, pero fue una mentira, como diría Caparrós. Una mentira cochina. Una mentira cochina. Vamos a un caso mucho mayor trascendencia, ¿no? Vamos como en un creyendo. Primero algo más personal. Durante el kirchnerismo, sería falso decir que todo lo que se dijo contra el kirchnerismo es verdadero. Y esto no me convierte en kirchnerista, pero me convierte en alguien que analiza, intenta analizar con ecuanimidad. Hubo una reunión muy importante entre los responsables y conductores de papel prensa, en donde estuvo el famoso secretario de Comercio, entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Creo que todos lo conocen. Me acuerdo que TN titulan Guillermo Moreno irrumpió a los gritos, ¿no? En la reunión de papel prensa. Entonces te muestran 3-4 minutos donde está Moreno gritando, así, hablando con la gente de papel prensa, los gritos, y todo el mundo diciendo, qué hombre violento, qué hombre violento, qué hombre violento. Y después te muestran a CNN diciendo qué hombre violento, qué hombre violento, ¿y qué te queda? ¿Qué de violento? ¿Qué le queda a la señora que ve televisión y que está en un bar o una cafetería o en su casa? ¿Le queda este tipo es un violento? ¿No? Y te pregunta, ¿te termina importando lo que estaba diciendo? No. Te pones una bestia que grita y encima lo rompió. Bueno, yo vi la reunión entera. La reunión entera dura 35-40 minutos. Lo que ellos te dan era una especie de resumen de 3-4 minutos, donde si vos lo reducís al tiempo real, donde se lo ve a Moreno, son no más de 30 segundos. Pero yo vi el video entero. ¿Y saben cuál es la conclusión? Que TN no quería contar. Desfiguró, deformó la realidad para criticar a Guillermo Moreno. Primero les voy a decir una cosa. Moreno, primer error, esto sí es una mentira cochina. No irrumpe. El verbo irrumpir, ¿a qué te suena? A que entró gritando. Claro, apareció de pronto. Que apareció donde no tenía que estar. Invadió. Por ejemplo, acá tenemos nuestra clase. Si cae un chico de la nada que no se notó, ¿no? Que no habló conmigo, que no tiene que estar acá, y abre la puerta y entra, eso es irrumpir. Un tipo que no tenía derecho a estar y que está. ¿Sí o no? Moreno tenía derecho a estar. Primera mentira. ¿Por qué? Porque como papel prensa es una empresa que, si no me equivoco, casi el 20% son acciones del Estado, y como Guillermo Moreno formaba parte del Estado, Guillermo Moreno tenía derecho a estar en papel prensa. No es que rompió, no es que alguien entra acá de la nada, tenía derecho a estar en papel prensa en esa reunión. Podía estar en papel prensa. Primera cosa, no irrumpió. Segundo, la conversación es una larga conversación de unos 40 minutos donde se discuten varios temas. Y no se habló de ningún tema. No se habló de ningún tema en el resumen de TN, pero además los gritos de Moreno forman parte de un fragmento de 4 minutos. Pero hay 33 minutos, y hay 5 minutos después, donde el tipo no grita. No grita. Y no solamente no grita, sino que plantea un montón de argumentos que son muy interesantes. Guillermo Moreno
secretario de Comercio del kirchnerismo, plantea argumentos que son muy interesantes. Y en varias ocasiones hay votaciones previas, al principio sobre todo, donde Moreno dice, bueno, yo voy a dar mi opinión, da su opinión, luego la votación le es contraria, y el tipo baja la cabeza y sigue adelante. Es decir, que hay una votación previa que la pierde, hay otra votación previa que la pierde y no grita, hay votaciones previas que la pierde y no grita. Grita en un momento. ¿Es el famoso acá no se vota? No, eso es otra cosa. Entonces, a lo que voy es cierto que el kirchnerismo y el poder cultural se deforma la historia, sí. Ahora, tampoco es cierto que los que están en contra no hagan lo mismo. Entonces sepan que acá lo hicieron y yo lo vi ese video, la discusión es muy interesante, les invito a verlo. Y realmente es una persona solamente que se exalta cuando da o cuando emite algunas opiniones. Pero eso no convierte en falsas a sus opiniones. Si las opiniones de él son falsas, son por otros motivos, no porque grite. Esto es muy importante porque si no reducimos la cuestión política al grito. Y no es así. Igual es re violento. Nadie lo duda. Porque poner una 38 milímetros para negociar. Nadie lo arriba, duda. Nadie lo duda. Se le cayó. Se le cayó. Ah, no me cabe. Entonces tenemos ese primer ejemplo. Ahora voy a un segundo ejemplo, que es el del famoso pedido de perdón de la Iglesia. Este es un caso así internacional. Todos habrán escuchado, no, la Iglesia pidió perdón por las cruzadas, la Iglesia pidió perdón por la Inquisición, la Iglesia pidió perdón por su historia, por los pecados de la Iglesia. ¿Saben cómo fue la cosa en realidad? Durante el pontificado de Juan Pablo II, años 90, finales de los años 90, surge la idea de evaluar el accionar del Tribunal de la Inquisición. Para eso Juan Pablo II designa a algunos historiadores que evalúan, que buscan un montón de documentos históricos sobre el Tribunal de la Inquisición. Si yo le digo Inquisición, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es lo primero que escuchan de la Inquisición? ¿Qué se escucha? Matemos a la bruja. Horror, brujas, Hogueras. hogueras, tortura, violencia, falta de libertad de pensamiento, es lo que se escucha. Bien. Juan Pablo II dijo, bueno, vamos a investigar si fue así. Investigaron. Una de las conclusiones de la investigación, en la cual también hay historiadores no católicos, es que el Tribunal de la Inquisición está lejos de ser, así no, literales palabras, está lejos de ser lo que sus enemigos dicen que fue. Entonces Juan Pablo II, por un lado, establece que no se vio confirmada en los hechos las acusaciones comunes contra la Inquisición. Luego rescata lo bueno que tuvo la Inquisición y luego Juan Pablo II pide perdón por los pecados de las personas durante la época de la Inquisición, en los cuales pecados de esas personas que afectaron la imagen de la Iglesia, o ¿por qué? Porque esas personas eran parte de la Iglesia. Entonces fíjense, de nuevo, acción 1, lo que se dice de la Inquisición no se ve confirmado por los hechos. Acción 2, todo lo bueno de la Inquisición tuvo. Acción 3, se pide perdón por los pecados de las personas que en ese momento ejercieron algún nivel de autoridad y de representatividad de la Iglesia, y se pide perdón humildemente. Parece bien, ya no me pareció imprudente, pero me parece en sí mismo loable que él pida perdón por los pecados, no por esto, ni por esto, sino por esto. Bien, esta triple acción, ¿cómo fue presentada por los medios? Se serruchó todo lo demás y se presentó solamente esto y de la peor manera posible. Como que la Iglesia se arrepentía de las cruzadas, como que la Iglesia se arrepentía de la Inquisición, como que la Iglesia se arrepentía de la conquista en América y se arrepentía de todo lo que había hecho. Esto es una deformación típica de los medios, de alcance internacional. No hay comparación con lo de Moreno. Lo de Moreno fue una fiesta de viaje de egresado al lado de esto. Y menos comparación con lo que me pasó a mí. Pero esto fue una manipulación internacional. Algo que era una investigación histórica tendiente a presentar la verdad y a refutar los errores, se transformó en, o sea, hubo un abuso de la intención del Papa Juan Pablo II y se lo volvió en contra de la Iglesia. Si ellos hubiesen sido honestos, hubiesen dicho, no, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto y tengo que cambiar razones, bueno, lo discutimos.
Pero no, una deformación completa. De esto y de esto no se habló en absoluto. Nada. Absolutamente nada. Bien, vayamos terminando. Vamos en la estrategia, la importancia de los medios. Palabras talismanes y palabras dragones. ¿Por qué talismán? Esas son esas palabras que espontáneamente caen bien, que gustan y con las cuales los medios intentan propiciar una actitud favorable a ciertas personas o ideas. Se burla de democracia. Por ejemplo, la palabra democracia. Libertad. La democracia, libertad, el adjetivo democrático. Y luego palabras dragón. ¿Por qué palabras dragón? Porque son las que van a causar que la gente diga, no, yo no me quiero identificar con esa palabra. Y que cuando esa palabra se tira en la arena política, en la discusión ideológica o la discusión de medios, la gente inmediatamente levanta la guardia. Dictadura. Exactamente. Ahora vamos a ver algunas de ellas. Primero, abierto, cerrado. Si yo te digo, ¿qué tipo abierto? Espontáneamente eso es un elogio. Ahora, si yo digo, ese tipo es cerrado, ya como que te sentís como que, no me digas cerrado, pero no te gusta. Ahora te dicen, che, ¿qué tipo abierto? Y vos te quedás como diciendo, qué lindo ser abierto. Hay que dialogar, el diálogo. Eso siempre es bueno, ¿no? Como que alguien que te diga, che, hay que dialogar. Y vos te quedás pensando, qué bien, qué buen tipo, ¿no? ¿Pero qué diferencia hay con talismán y dragón? Talismanes son las positivas. Palabras Siempre talismanes positivas. son las palabras que espontáneamente generan una positividad. Pero vamos a ver si su contenido lo justifica. Palabras dragón son las que generan como, no me quiero mezclar con esta palabra. En el fondo está como satanizando algo. Tolerante, moderado. Una persona tolerante es una persona que bueno, ¿no? Que da bien. Y moderado también, como que, che, hay un debate de dos tipos que se están agarrando opiniones, y el moderado, que bueno, está ahí, ¿no? Y es como que cae bien. La gente, es más, hasta parece como un signo de sabiduría, porque vieron que la virtud está en el punto medio. Entonces, ¿no? Entre un extremo ideológico y otro, parece que el moderado sea como que el tipo que ve más y que, no, bueno, mira, yo ahora entiendo que es un moderado. Conciliar, esto también pasó mucho en la época del Concilio Vaticano II, pero sigue. Esto de hay que ser conciliar, hay que buscar la conciliación siempre entre dos ideas, ¿no? Y como que la gente dice, qué sabio, ¿no? En cambio, las palabras dragón como reaccionario, fundamentalista, cerrado, ya lo dijimos, represor, intolerante, intransigente. Este hombre impone. ¿Vieron cuando estas ideas están siendo impuestas? Y ya la gente como que dice, como que empieza a rechazar la imposición de algo. No sabe qué, pero está rechazando por las dudas. Autoridad. Una palabra que ya muchas veces los docentes ya no ejercen autoridad. Ahora, para disfrazar el hecho de que estamos ejerciendo autoridad, efectivamente decimos, los docentes contienen. Ya fíjense que en las reuniones de profesores no se dice, no, bueno, usted está ejerciendo autoridad, usted está conteniendo al alumno, como si el alumno fuese una explosión, entonces vos los contenés, ¿no? Autoritario, palabra dragón, discriminatorio, discriminación. Mientras que palabras como inclusión, que bueno, estamos incluidos en este proyecto, progreso, ¿no? Y acá hay muchas cosas que desactivar, porque acá hay una confusión que si nosotros no desentrañamos vamos a ser víctimas de la manipulación lingüística. Pensemos, abierto o cerrado. No es ni bueno ni malo. Algo es bueno por ser abierto si aquello a lo que está abierto es bueno. Nuestras aduanas serán muy buenas si están cerradas a la droga y serán malas si están cerradas a los remedios o cualquier tipo de comercio ilícito que haya entre nuestro país y otras naciones. Pero ser abierto, ser cerrado no es algo bueno o malo per se, sino que depende respecto de aquello a lo cual estamos hablando. Papá, ¿puedo salir a la noche? No, hija, tenés 12 años. No, pero quiero salir sola. No, pero tenés 12 años. Eso es ser cerrado, esa idea, pero eso es bueno.
Ahora, si mi hija me dice, no, papá, quiero estudiar filosofía, y yo, no, tenés que hacer derecho, eso es ser cerrado, eso es malo. Entonces, ser abierto y ser cerrado no es ni malo ni bueno, sino respecto de algo a lo que somos cerrados y lo que somos abiertos. Por eso, considerar que algo es bueno por el mero hecho de ser abierto es una idiotez, ¿no? Reaccionario. Reaccionario se le dice al que reacciona, y reaccionar no es algo malo. Lo que importa es si yo reacciono proporcionadamente y si reacciono contra algo cuya reacción sea justificable. Los glóbulos blancos reaccionan frente a las enfermedades de nuestro cuerpo, y gracias a los reaccionarios glóbulos blancos es que estamos con salud. Entonces, muchas veces se dice, no, reaccionario, si te ataca. No, estoy reaccionando. ¿Cuál es el problema? Soy recontra reaccionario. ¿Y? Es decir, hay que evitar caer en ese juego donde nos hacen creer que la palabra reaccionario es en sí mismo mala. Fundamentalista. También dicen, no, estos cristianos fundamentalistas. Tienen fundamento. ¿Cuál es el problema? Entonces, se intenta presentar algo que es en sí mismo bueno como si fuese malo. Entonces, muchas veces las personas caen en el error y dicen, no, yo soy fundamentalista. No, ahí ya está, perdiste. Porque ahí ya caíste en el horizonte lingüístico y semántico de él. Y parece una batalla. Porque es una batalla de ideas, una batalla ideológica y lingüística. Donde él intenta traerte a su mundo semántico y vos tenés que atraerlo al tuyo. Si vos caes en el error y sos atraído a ese mundo, ya estás perdido. Estás dentro del marco de él. Donde lo bueno es estar en el medio, ser moderado, con un hombre conciliar, que no hace mucho ruido, que no está ni muy por allá ni muy por acá. Ya está, no molestas. Un tibio. Estás domesticado. Ya está, ya te tengo ahí. Te juego. Discriminación. En el diccionario de la Real Academia Española, 1970, discriminar tenía dos acepciones. La primera era diferenciar, discernir, distinguir. La segunda era dar un trato de inferioridad a otra persona por motivos raciales, sociales, religiosos, ¿no? Económicos. Hoy en día, la segunda acepción de la palabra discriminación se ha comido a la primera. Entonces hoy decimos espontáneamente que discriminar está mal, sin distinguir en que hay discriminaciones justas y discriminaciones injustas. Imponer. Decimos, no me impongas tus ideas, como si imponer fuese algo en sí mismo malo, pero imponer es malo de acuerdo a cómo se imponga, de acuerdo a lo que se imponga. Si viene el policía... Si hay coerción. Claro. Si el policía viene e impone el orden, hay un ladrón que me va a robar a mí, y el policía se da cuenta, o evita que me robe, o cuando me está robando lo impide, el policía está imponiendo su autoridad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno. Si hay una mujer que está ahí sola por la calle y dos tipos lo van a atacar, y el policía aparece y le da una paliza a los dos tipos, ¿le está imponiendo por la fuerza, sí o no? Hay una noticia que salió ahora hace poco en Chubut, cuando fue el tema de Maldonado, que Sí. los gendarmes pidieron a los que estaban ahí manifestando revisaran las cosas, lo demoraron un rato y le dijeron, y había uno que tenía un arma y le dijo, mira, yo el arma no te la voy a devolver. Entonces en la noticia decía, no estaban ni pegándoles, ni hubo una imposición, ni hubo coerción, ni hubo fuerza, nada, simplemente se les habló bien y dijeron, el tipo se negó que le iba a dar y dijo, mira, vas a tener que ir a denunciar a la policía, o sea, vas a tener que ir a la comisaría y presentarlo simplemente. Y es como que nosotros reaccionaban, ay, me estás como... Coercionando. Sí. Claro. Y se parte de la base de esa falacia de que toda coerción es mala. Es una falacia. Ahí está la clave. Ahora, cuando estas distinciones no se hacen en los medios, y les puedo asegurar que no se hacen, es cuando la confusión reina. Porque entonces pensamos que todo uso de la fuerza es ilegítimo per se. Y saben que abandonar el uso de la fuerza es dejarle la fuerza a los violentos, a los delincuentes, a los criminales. Porque los únicos que pueden verse afectados por una proclama pacifista son los hombres justos. Los hombres criminales se matan de risa de las proclamas pacifistas
y hasta les conviene, porque si los buenos se desarman, los criminales se arman, y eso no les importa. O sea, dejarles el terreno libre, ¿no? El campo orégano, como se dice. Para ir terminando, estas palabras, hay muchas más, pero esto es como un ABC, son el ADN, son el código político de muchísimas lógicas de discusión actuales. Nadie quiere ser, o muy pocos aceptan la idea de desenmascarar la mentira detrás de estas falacias, ¿no? Estos términos tienen una profunda carga ideológica, y el uso de ellos supone un montón de concepciones y ideas que no están probadas y que algunas son falsas. Y a su vez también los elogios que se intentan deslizar suponen otra carga de ideas que tampoco están probadas. Entonces, se supone que el ideal de hombre progresista de hoy es un hombre moderado que no cree nada con demasiada convicción. Entonces, ¿cuál es el problema de Moreno? Moreno es malo porque grita. No importa que lo que diga es una verdad grande como una casa, importa que es malo porque grita. Entonces un montón de señoras gordas se escandalizan, no, grita. Viene otro tipo que no grita, pero que dice mentiras, falacias, sofismas. Pero ese lo aceptan porque está vestido con saco y corbata y no grita. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos construyendo una lógica que es muy peligrosa, porque una persona que dice una verdad o que dice algo es mala porque grita, otra persona puede venir con un planteo inconsistente, falaz, mentiroso, engañoso, pero como lo dice educadamente, bueno, lo aceptamos. Entonces, son ideas que se subcomunican, lo que está como por debajo de la mesa, en los adjetivos y en las palabras que utilizan los articulistas, los periodistas, en los medios de comunicación. Muy bien, por hoy terminamos, los espero en la 4ª clase y muchas gracias a todos. Bien.